López de Antes, la firma de abogados, auditores y contadores más reconocida del sureste, presenta la entrevista con Emanuel Civilla. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte. Emanuel, a ti y a todo el auditorio. Oye, pues ayer este video decíamos que ha generado polémica. Déjame contarle al auditorio, es que se han modificado los lineamientos para atender la pandemia de COVID. Médicos informaron a quienes acudieron a las unidades médicas y módulos de atención respiratoria que las pruebas para detectar contagios ya no se realizarán de forma generalizada, pues estas ahora solo se practicarán en casos específicos. Esta grabación que se hizo viral quedó captado el momento donde un doctor de la Unidad de Medicina Familiar de la Avenida Méndez explica que quienes presenten síntomas recibirán consulta y se les dará una incapacidad por 7 días. Vamos a ver el momento. Casi todos los que estamos aquí nos muestreamos el mismo día y esto está pasando a nivel nacional. Estadísticamente la gran mayoría está dando positivo, o sea, 9 de cada 10 están dando positivos y la nueva indicación por disposición federal es que ya no vamos a muestrearlos a todos, salvo pequeñas excepciones, pacientes muy graves o ya tenemos un esquema que vamos a seguir, entonces sería natural que no los muestreen a todos. Y por disposición oficial también todo el que tenga sintomatología, sea sospechoso o ya sea caso positivo, no les vamos a buscar ni entregar el resultado. Todos van a pasar a consulta y se van a ir con un tipo de licencia médica por 7 días. Bien, esto es parte de lo que estuvo circulando ayer. Un documento al que Telereportaje tuvo acceso se explica que en las unidades médicas del ISSSTE solo tomarán pruebas PCR en caso de que un paciente registre menos de 92% de oxigenación y presente ciertos síntomas. Importante aclarar cómo va a operar ahora y todo esto porque ayer eran largas filas de nueva cuenta que habían de trabajadores ahí en el ISSSTE, pues en este tema de querer la muestra PCR, en fin. Doctora Suara, a ver, danos por favor detalles. Muy buenos días, Emanuel, nuevamente. Bueno, para informar a toda la audiencia que lo que ayer apareció en redes es de manera sucinta, algo que la secretaria de Salud que estuvo contigo hace un par de días mencionaba. Y bueno, voy a entrar en materia diciéndote que al inicio de este año traíamos 30,000 personas muestreadas, 9,686 casos acumulados con 41 activos al 30 de diciembre. Y en este momento tenemos 34,831 con 11,235 acumulados y 1,180 casos activos. Eso ha significado que tengamos una explosión de demanda. Del día hice un corte el día de hace 3 días para tomar la decisión que ayer se informaba, desde el 9 de enero hasta el día 18. Específicamente de la población que acudió el día 9 fueron 241, 435 el 10, 299 el 11, 633 el 12, 635 el 13, 547, 277, 333, 566. Los fines de semana baja un poco la demanda del servicio. Y traemos de la gente hisopada, de la gente de todos los que nos llegan, el 83% el primer día, 89 el segundo, 96 el tercero, 79 el cuarto, 78 el quinto, 93, 79. Y de estos que han sido muestreados, en el día 9 tuvimos 94% de positividad, 84% el día 10, el 91% el día 11, el 80% el día 12, el 91% el día 13, el 14 76%, el 15 96%, el 16 96%, el 17 97% y el 18 91%. Es decir, de cada 10 personas que acuden con nosotros, 9 son positivas.
y la explosión que traemos es terrible. ¿Por eso se han visto rebasados, doctor? Pues rebasados propiamente no, Emanuel, porque el trabajo del día se saca en el día. En los primeros 2-3 días sí tuvimos problemas mientras nos adaptábamos a la explosión de personas que nos estaba llegando, pero de ahí con la anuencia del doctor Mayán se hicieron contrataciones de médicos. Inicialmente teníamos un médico el año pasado, subimos a 5 y terminamos con 14 médicos dando consulta, de tal manera que hoy en día la consulta fluye sin mayor problema, no estamos rebasados. Todavía tendríamos capacidad para tolerar un poco más de productividad, podríamos tener 3 posiciones más y tener alrededor de 750 consultas diarias sin mayor problema. De tal manera pues que rebasados como tal, pues no. En cuanto a los insumos, sí se nos están acabando las medicinas, pensábamos que la explosión era majestuosa, pero no tanto como lo que estamos viviendo en este momento. Estamos saliendo a compras emergentes para llegarnos de medicamentos fundamentalmente y atender puntualmente la demanda de las personas, que es un tema que al doctor Mayán le preocupa mucho y a nosotros también. En tal sentido, se emitieron sendas indicaciones para que los pacientes fueran atendidos de manera expedita y se supiera qué es lo que está pasando. De tal manera pues que hicimos un pequeño algoritmo donde dijimos, cuando hay un paciente asintomático, sin molestia, que llega porque estuvo con un paciente positivo, pues lo único que le damos es seguimiento, le pedimos que cumpla con el protocolo de cuidado, gel, sana distancia, cubrebocas y que esté pendiente si aparecen síntomas. En el supuesto caso de que el paciente llegue con algún síntoma leve, moderado o grave, es donde se activa el protocolo de manejo, se le da tratamiento. Si tiene el paciente una oximetría por arriba de 92, 93, no se toma PCR, se manda a resguardo a su casa, se le da tratamiento y se le da vigilancia telefónica. El resguardo domiciliario, pues se le dan 7 días inicialmente. Si a los 7 días el paciente persiste con síntomas, regresa con nosotros. Si los síntomas siguen siendo leves o moderados, lo mandamos a casa nuevamente y aquel que tenga un problema que puede ser entre el día 1 y el día X, llega con nosotros con un estado de gravedad, llega con una oxigenación baja, pues a ese le hacemos una PCR y lo metemos al hospital. Aquellos que tengan comorbilidades como los insuficientes renales, los que tienen inmunodepresión, también les estamos haciendo hisopado para conocer el estado de infección que tienen y estar ciertos de lo que estamos haciendo y no vayamos a confundir una neumonía comunitaria con una neumonía COVID y el manejo se lo demos de manera equivocada. Cuando llega un paciente con neumonía, pues hay que hisoparlo para saber si es COVID o no. Si es COVID recibe un manejo, si es neumonía comunitaria recibe otro manejo y se queda hospitalizado. Pero son en los únicos casos, doctor, sí, que se hará PCR. Esto es ya, no a todo el que llega se le hará la prueba. No a todo el que se llegue se le hará la prueba. Fundamentalmente por lo que te decía, estamos teniendo índices de contagiosidad monstruosos. 9.2 de cada 10 pacientes que nos llegan, 92 de cada 100 nos llegan con positividad. ¿Qué caso tiene que estemos haciendo tantas pruebas? La doctora Silvia Roldán atinadamente decía en tu programa hace un par de días, si seguimos haciendo las pruebas se nos van a acabar. No va a haber poder humano que nos abastezca de tantas pruebas. Entonces, de una manera prudente, pues hemos tomado esta determinación. A todos los consideramos sospechosos de COVID o COVID y los mandamos a resguardo en el entendido de que les damos seguimiento. Si la enfermedad progresa, estaremos prestos para atenderlos y ver que su salud se recupere. Ahora, evidentemente, si traen síntomas, se asumen como positivos. Es correcto. Cualquier síntoma respiratorio leve, desde rinorrea, ardor faríngeo, escozor, estornudos repetitivos, tos no productiva, etcétera, etcétera. Obviamente, si ya tiene cefalea, miartralgias, además de los síntomas respiratorios, pues con mayor razón, ¿no? En cuanto a
al contagio del personal del ISET, el personal médico, ¿cuáles son los números que podrías compartir con el auditorio? ¿Está en riesgo por los altos contagios la operación, como ha advertido la doctora Roldán, que es el escenario al que no quieren llegar? Sí, es correcto, sí, en ese punto sí estamos teniendo problemas de operatividad por el número de especialistas y enfermeras que se han contagiado. Te doy algunas cifras. En el centro médico, en el hospital, tenemos 151 contagiados. De los 151, 62 ya van a salir del contagio el día de hoy y mañana. En la unidad de medicina familiar, donde tenemos 300 personas trabajando, hay 88 contagiados, que significa el 27%, y en los centros regionales municipales tenemos 56, que significa el 13% del personal contagiado. Unos están entrando, otros ya están saliendo, con la nueva modalidad de solamente darle 7 días, hemos hecho, te debo de explicar, algunos puntos de corte de estudio donde hemos vigilado a los pacientes cuándo entran a la positividad y cuándo salen de la positividad a través de las pruebas rápidas y de la PCR. Y hemos visto que el punto promedio es que a los 7 días dejan de ser positivos. Esto pues nos trae la fortuna de decir que solamente damos 7 días de incapacidad, es decir, no es nada más porque sí, y esto es una réplica de lo que está sucediendo a nivel nacional y a nivel mundial. Son las 8 de la mañana, 22 minutos. Estamos platicando con el doctor Azuara, Humberto Azuara, director de prestaciones médicas del ISET. Humberto, este escenario no se vivió al principio de la pandemia, ni cuando estuvimos en el punto más difícil. ¿Es así? El número de contagios, no. El número de contagios es explosivo, exponencial, es monstruoso, como lo decía yo en algún momento, pues no era esperado que tuviéramos tantos contagios al mismo tiempo. El número de pacientes que se atienden, sí, es decir, esta explosión de gente que quiere la atención médica, sí, ya la habíamos tenido en la primera ola, no en la segunda ni en la tercera. En la primera ola, el doctor Mayans y el gobernador en su momento, Adán, tuvieron la agudeza de emitir un decreto desde el principio para resguardar a la gente y mandarlos a su casa sin incapacidad. Pues la gente mayor, recordarás, se mandó a resguardo sin más nada de que tener más de 60 años o tener alguna enfermedad adicional como diabetes, hipertensión, asma, etcétera, etcétera. Esa parte la evitamos en su primer momento, pero los primeros 2-3 días de la primera ola sí tuvimos esa explosión de demanda de servicio, no de contagios. Los contagios no alcanzaban ni la mitad de lo que hoy en día tenemos. Hoy en día es explosiva, pero también vale la pena decir algo que la doctora Silvia Roldán insistió: el impacto en hospitalización y en pacientes graves es muchísimo menos. Para los 1,100 y tantos activos que tenemos, en la primera ola nosotros traíamos 90 pacientes hospitalizados, de los cuales 60 estaban intubados. Eso era terrible. Hoy en día, de los 1,100 y tantos, tenemos solamente 10 pacientes hospitalizados y de ellos solamente 2 intubados. El índice de gravedad y de hospitalización es tremendamente menor, aunque la contagiosidad es tremendamente mayor. Claro, es impresionante las cifras. Y bueno, nos decía ayer la doctora Roldán, que estuvo de nuevo en cabina, que pudiéramos superar los 14,000 contagios a la semana y que todavía se espera hasta el 21 de febrero que pueda llegar a bajar la curva, ¿no? Empezar esta curva, porque nos advertía también que no hemos llegado al tope, que no hemos llegado al pico todavía. Entonces entiendo que por eso ISET está tomando estas medidas. Los pacientes, quienes tengan síntomas, quienes tengan duda, quienes tengan sospecha, ¿a dónde deben de presentarse, Humberto? En primer lugar, en un comunicado oficial de la Secretaría de Administración, se les informa a todos los entes públicos, a la Secretaría de Educación, de Salud, de Turismo, de Seguridad Pública, a las universidades que dependen del Ejecutivo, etcétera,
que toda persona que tenga síntomas leves, solo por el hecho de tener síntomas leves, lo único que debe hacer es ir con su patrón, con su jefe de recursos humanos, su jefe inmediato superior, informárselo, y de manera automática, de acuerdo a este decreto, pueden irse a resguardo 7 días sin más nada que estar sintomáticos, en primer punto. Una vez que están sintomáticos, si desean acudir a la unidad médica, cosa que deben hacer para que revisemos su estado de salud, ahí les haremos una receta y les daremos una receta donde dice que deben resguardarse 7 días. Eso es lo que debemos hacer. Si tenemos síntomas tan leves que no es más que escurrimiento nasal y ardor faríngeo, pues me quedo en mi casa y nada más, tomo aspirina o paracetamol y se acabó. No tienen que ir a la unidad médica del ICED a que lo revisen, no tiene caso que vaya. Si no tiene síntomas mayores, si es una gripita, ahora si es una gripota, pues sí, si tiene tos, flemas, fiebre, dolor muscular, algo que implique una afección un poco mayor, pues por supuesto debe acudir, pero si es algo menor, escurrimiento nasal, tosecita aislada, estornudos, ardor faríngeo, que es lo que comúnmente está dando. No está dando en forma de una gripa con complicaciones sistémicas, dolor muscular, fiebre y demás. Son pocas las personas que tienen la fiebre, vamos, sí hay gente que está teniendo fiebre, pero no es lo común. Lo común es que sea una gripe de grado menor. Por ello mismo, la importancia de tener claro que ante esta sintomatología, lo inmediato es avisar al jefe de su situación y resguardarse en casa. No tienen que acudir al ICED a que los revisen porque, bueno, ya se están asumiendo como positivos y por ello tendrán 7 días de resguardo antes de volverse al trabajo. Si tienen un cuadro un poco mayor, más complicado, bueno, pues ahí sí acudir a estas unidades que ustedes han establecido para la atención, les den las recetas y los medicamentos. No se van a hacer PCRs a todo el que llega, sino solamente a casos específicos, Humberto. Es correcto, Emanuel. Y bueno, déjame decirte que aquí en Villahermosa pues está la unidad de medicina familiar del centro con una capacidad muy amplia de atención. Te vuelvo a repetir, podríamos soportar hasta 750 en este momento si fuera necesario y podríamos ampliarla hasta 1,300 atenciones diarias si así fuera. Y existen en todos los municipios unidades de medicina familiar. En 5 de ellos existen coordinaciones regionales donde hay oxígeno, hay camas y hay médicos especialistas ya en algunos municipios como es Cárdenas, Comalcalco, Zapata, Centla y Jalapa, donde ya tenemos algunos especialistas que pueden atender la demanda y pueden ponerle oxígeno, pedir al sistema de ambulancias del ICED que vaya el paciente por él y traerlo a la unidad de medicina familiar, donde se ha habilitado de manera temporal, y bueno, esto es algo que también ha aparecido en este sexenio. Tenemos hospitalización en la unidad de medicina familiar. Tenemos una capacidad para atender a 32 pacientes, de los cuales 10 de ellos en terapia intensiva con médicos especialistas, médicos y enfermeras las 24 horas del día. De tal manera pues que la cobertura se ha dado bastante amplia. Lo más difícil ha sido conseguir las medicinas en muchos momentos, pero bueno, la cobertura está dada. Tenemos una unidad de atención de urgencias en la unidad de medicina familiar que le da apoyo y soporte a la unidad de urgencias del hospital que antes estaba extremadamente saturada. Ahora estamos tratando de descentralizar los servicios y llevarlos a los municipios y poner 5 centros regionales. El doctor Mayans tiene la intención de poner 5 centros regionales de seguridad social, donde existan no nada más la parte médica, sino también la parte socioeconómica, con préstamos, afiliaciones y todo esto, ¿no? ¿Has insistido en los medicamentos, doctora Suara? ¿Son muy complejos, muy especializados estos medicamentos que se les dan? Los que se utilizan para la gripa común, no, son medicamentos comunes.
En el caso de los medicamentos que se utilizan para pacientes graves, bueno, sí hay algunos que son más complejos. Estamos tratando de conseguir los nuevos que acaba de autorizar COFEPRIS, buscando la forma de allegarnos de ellos. Espero que podamos conseguirlo en el momento en que lleguen a México. El doctor Mayans ha tenido pláticas a nivel central precisamente con esa parte, y esperamos que cuando lleguen a México el ISED pueda tener los medicamentos, acceso a los medicamentos de corte mundial que están siendo ya muy útiles en el manejo de COVID. Doctora Suara, agradezco mucho estas precisiones importantes, ¿no? Para que los derechohabientes tengan claridad de qué tienen que hacer ante, pues, la desinformación que prevalece por cosas que luego van circulando que no son exactas, o videos que hacen que la gente se preocupe de más. Aquí las precisiones, y con ello esperemos que ya la gente tenga claro el escenario y lo que tiene que hacer en el caso de estar en una situación de COVID. Te agradezco mucho. Para servirte, saludos a todo el auditorio, buenos días. Gracias, es el doctor Humberto Azuara, director de prestaciones médicas del ISED. Yo hago la pausa.